Referenciales, continuación. C. Un tercer modo de abordar las generalizaciones de este tipo es preguntándole al cliente si puede imaginar una experiencia que contravendría a la generalización. C. Cliente: es imposible confiar en las personas. Terapeuta: ¿podría imaginar alguna circunstancia en la cual usted confiaría en alguien? Una vez que el cliente logra fantasear una situación que contradice la generalización, el terapeuta puede preguntarle cuál es la diferencia entre su experiencia y su fantasía, o qué impide que esa fantasía se haga realidad. Una de las técnicas más poderosas respecto a esto es contactar al cliente con su experiencia inmediata, en este caso relacionando la generalización al proceso de la terapia en transcurso. El terapeuta podrá decir: ¿en este momento usted confía en mí? Si el cliente responde positivamente, se habrá contradicho en su generalización. Si responde negativamente, entonces las demás técnicas estarán disponibles. Por ejemplo, se le podrá preguntar qué específicamente le está impidiendo confiar en el terapeuta. D. Si al cliente le fuera posible imaginar una experiencia que contradiga su generalización, el terapeuta podrá optar por buscar en sus propios modelos una situación en la que haya experimentado algo que demuestre lo contrario a la generalización del cliente. Cliente: es imposible confiar en las personas. Terapeuta: ¿ha ido alguna vez al médico o al dentista o ha subido un colectivo o un avión o un taxi? ¿Confío en el médico, en el dentista, en el piloto, en el chofer? Una vez que el cliente admite que ha tenido una experiencia que contradice su generalización, ha reconectado su representación con su experiencia y el terapeuta ahora puede explorar más a fondo con el de las diferencias. E. Otro enfoque es preguntar directamente qué es lo que hace que esa generalización sea posible o imposible. Esta técnica está descrita en la sección de los operadores modales de necesidad. Cliente: es imposible confiar en las personas. Terapeuta: ¿qué le impide confiar en las personas? O bien, ¿qué ocurriría si usted confía en las personas? F. Muchas veces ocurre que el cliente hará generalizaciones desde su modelo, pero bajo la apariencia de generalizaciones de otras personas. Por ejemplo, cliente: mi marido está siempre discutiendo conmigo. O bien, mi marido jamás me sonríe. Nótese que los predicados discute y sonríe a describen procesos en transcurso entre dos personas. La forma de estas frases es el sujeto, agente activo, el verbo, el nombre del proceso, y el objeto, la persona no activa involucrada en el proceso. En ambos ejemplos, el cliente se representa a sí mismo como el miembro pasivo del proceso, el objeto del predicado, evitando así cualquier posibilidad por el proceso o por la relación. Las generalizaciones que hace el cliente en estas dos estructuras de superficie contienen un tipo especial de eliminación. La estructura profunda está representada adecuadamente por estas estructuras de superficie, pero hay una eliminación en el proceso de representación de la experiencia del cliente, causada por la estructura profunda. En otras palabras, el cliente ha eliminado una parte de su experiencia al representarla en su estructura profunda, que es donde derivan las estructuras de superficie. La imagen de los procesos o relaciones de discutiendo conmigo y me sonríe están incompletos, ya que solo se describe una de las personas con un rol activo. Cuando el terapeuta se encuentra con este tipo de estructuras de superficie, tiene la posibilidad de preguntar quién es la persona pasiva que está involucrada en el proceso. Una manera específica y a veces poderosa de solicitar esa información es cambiando los índices referenciales contenidos en la generalización del cliente. En los ejemplos dados, el cambio sería mi marido y yo por yo y mi marido. Al cambiar los índices referenciales, el terapeuta crea una nueva estructura de superficie, basada en la estructura de superficie original del cliente.
Específicamente, mi marido está siempre discutiendo conmigo. Yo estoy siempre discutiendo con mi marido. O, mi marido jamás me sonríe. Yo jamás sonrío a mi marido. Una vez cambiados los índices referenciales, el terapeuta puede entonces pedir al cliente que verifique estas nuevas estructuras de superficie mediante la pregunta: ¿siempre está discutiendo con su marido? Y, ¿a veces le sonríe su marido? Aquí aparece una diferencia lingüística adicional que puede ser útil para el terapeuta. Los predicados que describen procesos o relaciones entre dos personas son de dos diferentes características lógicas. A. Predicados simétricos. Son aquellos que son verdaderos, implican necesariamente que al invertirlos también sean verdaderos. El predicado discutiendo conmigo de este tipo es de este tipo. Si la estructura de superficie mi marido está siempre discutiendo conmigo es verdadera, entonces necesariamente la estructura de superficie yo siempre estoy discutiendo con mi marido también es verdadera. Esta propiedad de los predicados simétricos se representa lingüísticamente bajo la siguiente fórmula general. Si una estructura de superficie de forma X predicado Y es verdadera, X predicado Y es verdadera y el predicado es simétrico, entonces necesariamente la estructura de superficie de forma Y predicado X también es verdadera. Si tú discutes conmigo, entonces necesariamente yo discuto contigo. Esto también se define con la expresión se necesitan dos para tener un argumento. Al aplicar la técnica de cambiar el índice referencial, el terapeuta sabe que el resultado será una generalización, la cual necesariamente derivó del original. Esta técnica ayuda al cliente a reconectar su representación con su experiencia. B. Predicados no simétricos. Son aquellos que describen una relación que, al invertirla, no es necesariamente verdadera. El predicado me sonríe es de este tipo. Si la estructura de superficie mi marido jamás me sonríe es verdadera, puede o puede no ser que la inversión de la estructura de superficie, cambiando el índice referencial, sea también verdadera. Yo jamás sonrío a mi marido. Aunque no existe lógicamente la necesidad de que la inversión de una estructura de superficie con un predicado no simétrico sea verdadera, nuestra experiencia es que la inversión frecuentemente es psicológicamente adecuada. Esto significa que a menudo, cuando el cliente establece una generalización sobre otra persona, especialmente si la relación entre el cliente y la otra persona es importante para el cliente, la inversión es verdadera. Tradicionalmente, en algunas formas de psicoterapia, este fenómeno ha sido llamado proyección. Aunque la inversión de la estructura de superficie del cliente resulte verdadera, pidiendo al cliente que la verifique, el terapeuta comienza a recuperar material perdido y a ayudar al cliente a reconectar su representación con su experiencia. A veces los clientes presentan generalizaciones de su modelo bajo la forma X o Y. Por ejemplo, un cliente dice: tengo que ocuparme de los demás. A lo que el terapeuta puede responder, como se describió en la sección de operadores modales: terapeuta, ¿y si no, qué pasaría? Cliente, si no, no me van a querer. Luego, la generalización completa sería: tengo que ocuparme de las personas, porque si no, no me van a querer. Esta generalización involucra necesariamente una relación causal entre el hecho de que el cliente se ocupe de otras personas o no se ocupe y el hecho de que sea querido por estas personas. Lo mismo ocurre con la estructura de superficie. Si no me ocupo de las demás personas, no me van a querer. De hecho, dentro del sistema formales, la equivalencia lógica se mantiene: X o Y, no X, entonces Y. Entonces, X o Y igual a no X, entonces Y. Ya sea que el cliente presente sus generalizaciones espontáneamente como X o Y o proporcione la segunda parte, el resultado o consecuencia, al preguntarle, sus generalizaciones pueden ser reestablecidas por el terapeuta como la forma sí, entonces. Una vez que el terapeuta ha logrado que el cliente verifique la forma sí,
entonces, de su generalización, se puede contradecirla introduciendo negativos en las dos partes de la generalización y presentando las resultantes estructuras de superficie al cliente. Si te ocupas de otras personas, ¿ellos por eso te querrían? El terapeuta puede usar esta técnica invertida en combinación con otras técnicas. Por ejemplo, el terapeuta puede usar esta técnica invertida en combinación con otras técnicas. Por ejemplo, alguna de las analizadas bajo operadores modales o cuantificadores universales, restituyendo la estructura de superficie anterior. Si te ocupas de otras personas, ¿ellos te querrían? O sea, si te ocupas de otras personas, necesariamente, ¿ellos te querrían siempre? El lector familiarizado con los más elementales sistemas lógicos puede verificar esta equivalencia formal usando las tablas de verdad. Ver las tablas.